Tópico 1. La vida que todos desean. ¿O no? Desde fuera, él lo tenía todo. Bastaba con ver su llegada a la empresa para que la envidia se encendiera en los ojos de quienes lo rodeaban. El rugido del motor de su Ferrari rojo anunciaba su presencia con una arrogancia que combinaba a la perfección con sus trajes de diseñador, su reloj suizo y la manera en que caminaba. Como si el mundo le perteneciera. Se llamaba Leonardo, y si lo vieras en ese momento, pensarías que era el tipo de hombre que había ganado la lotería de la vida. Dueño de una empresa tecnológica, inversionista de múltiples proyectos millonarios, portada de revistas de negocios y orador frecuente en conferencias de éxito. A los 38 años, Leonardo ya había logrado lo que muchos solo se atreven a soñar. Vivía en una mansión en lo alto de una colina, con vista panorámica de la ciudad. Su garaje albergaba más coches que muchas familias tienen zapatos. Y sin embargo, había algo que no se veía en las fotos de Instagram, ni en las entrevistas, ni en las galas. Un silencio que lo acompañaba a solas en las noches, un vacío que ni todo el dinero del mundo había logrado llenar. Pero eso no siempre fue así. Leonardo no nació en cuna de oro. De hecho, su infancia estuvo marcada por carencias, por padres ausentes, por una lucha constante para demostrar que él sí podía salir adelante. Trabajó desde muy joven, primero repartiendo periódicos, luego vendiendo aparatos electrónicos por Internet. Lo suyo era el trabajo duro, la ambición y la determinación. Esa sed de triunfo fue la que lo empujó a escalar hasta donde estaba. ¿Y sabes qué? Durante años pensó que eso era suficiente, que si lograba la libertad financiera, la validación de los demás y una vida de lujos, todo lo demás vendría solo. Pero no fue así. A medida que pasaban los años, empezó a perder cosas que el dinero no podía comprar. Amigos de la infancia que se alejaron. Relaciones sentimentales que no duraban. Una soledad que se disfrazaba de éxito. Leonardo tenía miles de seguidores en redes sociales, pero no tenía a quien llamar un domingo por la noche cuando el silencio lo golpeaba más fuerte. Una noche en particular lo cambió todo. Era viernes, y como de costumbre, había salido de una cena de negocios. Cerró un contrato millonario con una sonrisa en el rostro y una copa de vino caro en la mano. Subió a su Ferrari como tantas otras veces, encendió el motor, y mientras aceleraba por la autopista, una sensación extraña lo invadió. No era fatiga, no era embriaguez, era vacío. Detuvo el coche a un costado del camino, frente a un mirador. Bajó, caminó unos pasos y se apoyó en la baranda. Frente a él, la ciudad brillaba con miles de luces. Una postal perfecta. Pero sus ojos no brillaban. Sus ojos estaban perdidos. ¿Esto es todo?, se preguntó. Su teléfono vibró. Era una notificación bancaria. Otra transferencia millonaria entraba a su cuenta. Pero ni eso lo sacó de su estado. Cerró el teléfono. Respiró hondo. Y por primera vez en muchos años, lloró. No por tristeza. No por fracaso. Sino por una profunda sensación de desconexión. Porque aunque lo tenía todo, se sentía completamente solo. Al día siguiente, como si algo hubiera escuchado su llanto, recibió una carta. No un email, no un mensaje, una carta escrita a mano. Era de su abuela materna, una mujer que no veía desde hacía muchos años, pero que en su infancia lo había cuidado con ternura. Querido Leo, decía, recuerdo cuando eras niño, como orabas conmigo antes de dormir. Recuerdo tus lágrimas cuando te sentías perdido. Yo sé que ahora tienes una vida distinta, pero nunca olvides que Dios aún está ahí. No importa cuán lejos sientas que has ido, Él sigue esperándote. Oro por ti cada noche. Con amor, tu abuela Clara. Leonardo se quedó inmóvil con la carta en las manos. No era muy creyente. La fe era un recuerdo lejano de su niñez. Pero esa noche, al llegar a su casa, colocó la carta sobre la mesa, se sentó frente a la chimenea, y se atrevió a hacer algo que no hacía desde hacía más de 20 años. Oró. No usó palabras sofisticadas. No citó versículos. Solo dijo, Dios,
Si estás ahí, muéstramelo. No sé qué me pasa, pero necesito algo más que dinero y logros. Estoy vacío. Estoy cansado. Y en ese momento, algo cambió. No hubo truenos, ni una voz del cielo. Pero en lo profundo de su alma, sintió una paz, una calma, como si alguien le hubiera puesto la mano en el hombro y le hubiera dicho, no estás solo. Esa noche durmió como no lo hacía desde hacía años. Y al día siguiente, algo en su interior le dijo que debía cambiar. ¿Qué pasó después de esa oración? ¿Cómo fue que Leonardo pasó de un millonario vacío a un hombre transformado? Tópico 2. Cuando el dinero no es suficiente. La mañana siguiente a su primera oración en años fue distinta. Leonardo se despertó antes de que sonara el reloj, pero no por ansiedad o estrés como de costumbre, sino por una sensación distinta, como si hubiera dormido envuelto en algo cálido, invisible. Una calma que no podía explicar con lógica, pero que no quería perder. Durante años, su rutina había sido la misma. Despertarse, revisar el celular, leer reportes financieros mientras tomaba café importado, y preparar su agenda con reuniones y llamadas. Pero esa mañana algo lo detuvo. En vez de revisar correos o mirar su cuenta bancaria, volvió a tomar la carta de su abuela, la desdobló con cuidado y la leyó nuevamente. Nunca olvides que Dios aún está ahí. Se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía cómo comenzar el día. Y no porque no tuviera trabajo, sino porque empezaba a ver su vida con otros ojos. Pero como suele ocurrir cuando una semilla espiritual empieza a brotar, el proceso no fue instantáneo ni cómodo. Aquel día en la oficina fue como cualquier otro. Su secretaria le entregó informes. Sus socios le sonrieron con aprobación. Sus empleados lo admiraban. Pero Leonardo ya no se sentía parte de ese engranaje. Todo funcionaba como siempre, excepto él. En una reunión importante con inversionistas, se quedó en silencio por largos segundos. Estaban hablando de expandir su empresa a nuevos mercados, pero su mente estaba lejos, pensando en cómo había pasado años construyendo imperios, sin detenerse a pensar qué sentido tenía todo eso si al final del día, su alma se sentía vacía. ¿Leonardo?, preguntó uno de los socios. ¿Estás bien? Sí. Sí. Solo pensaba en el impacto a largo plazo, respondió, saliendo del trance. Pero lo cierto era que algo dentro de él se estaba quebrando. Los días siguientes fueron una mezcla de resistencia interna y búsqueda silenciosa. En secreto, empezó a leer devocionales que encontró por internet. Compró una Biblia, algo que no hacía desde niño. No lo comentó con nadie. No estaba listo para que su imagen pública se viera entre comillas relacionada con religión, pero en privado, algo en su alma había despertado. Una noche, al llegar a casa, encendió el televisor, pero no le interesó el partido ni la bolsa. Caminó hacia el ventanal de su sala, desde donde podía ver las luces de la ciudad, y en voz baja volvió a orar. No sé cómo se hace esto, Dios. Pero, si tú eres real, ayúdame a entender para qué estoy aquí. No quiero seguir sintiéndome solo. Esa noche, tuvo un sueño. No fue espectacular ni profético, pero fue claro. En él, Leonardo estaba sentado solo en una gran mesa de banquete, rodeado de comida, lujos y todo tipo de comodidades. Sin embargo, no había nadie más. Solo él. Y en el sueño, escuchó una voz suave que le decía, ¿de qué sirve tener una mesa llena, si tu corazón está vacío? Se despertó sobresaltado. El mensaje era claro. Su alma tenía hambre. Y no de éxito, sino de propósito. Así que decidió salir un rato a caminar. Al llegar, se sorprendió. No habían empresarios ni gente de élite. Eran familias humildes, personas sonrientes, niños corriendo por los pasillos. Nadie lo juzgó. Nadie le pidió su tarjeta de presentación. Solo lo saludaron con calidez. Y eso fue lo que lo desarmó. Esa noche, volvió a casa transformado. Por fuera era el mismo hombre exitoso, con su auto lujoso y su cuenta bancaria intacta. Pero por dentro, empezaba a nacer algo nuevo. Algo que el dinero nunca le había dado. Esperanza. Poco a poco, comenzó a tomar decisiones distintas. No renunció de golpe a su vida empresarial,
pero comenzó a delegar más. Pasó tiempo con personas que realmente lo necesitaban. Hizo donaciones anónimas. Y en cada gesto pequeño, sentía que su alma se reconstruía. Tópico 3. Cuando ni la influencia, ni el Ferrari pueden salvarte. Era una mañana como cualquier otra. Leonardo había despertado con el corazón más ligero desde que empezó su búsqueda espiritual. Ya veía la vida con otros ojos. Agradecía más, corría menos. Incluso había retomado contacto con algunos familiares a quienes tenía olvidados. Sentía que poco a poco Dios le estaba devolviendo algo que no sabía que había perdido: su humanidad. Ese día, como tantas veces, subió a su Ferrari rojo, ese símbolo de estatus que durante años había sido su sello personal. Manejaba con calma, algo poco común en él. Las calles estaban despejadas, la ciudad aún despertaba. Mientras esperaba el semáforo en rojo, bajó ligeramente la ventana para dejar entrar el aire fresco de la mañana. Y fue entonces cuando ocurrió. Un sonido ensordecedor, un impacto seco, un giro abrupto del volante, y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en una sala blanca, con zumbidos intermitentes de máquinas, luces frías sobre su rostro y un dolor intenso en su cuerpo. La primera cara que vio fue la de una enfermera, que lo miró con suavidad. ¿Está bien, señor? Está en el hospital. Tuvo un accidente, pero está vivo. Las palabras no hacían sentido del todo. Leonardo intentó moverse, pero no pudo. El dolor en su espalda lo inmovilizó. Sus piernas estaban vendadas, su brazo derecho enyesado, y apenas podía hablar. Lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y llorar en silencio. En los días siguientes, supo la magnitud del accidente. Un camión sin frenos se había desviado de su carril y lo impactó de lleno por un costado. El Ferrari quedó irreconocible. Los médicos dijeron que había tenido suerte de sobrevivir. Pero no fue suerte. Leonardo sabía en el fondo que no había sido casualidad. No esta vez. Allí, postrado en una cama, sin poder hacer llamadas, sin asistir a reuniones, sin acceso a sus oficinas o cuentas, sin ninguno de los poderes que lo habían definido durante años, descubrió la más cruda y reveladora verdad. No tenía el control de nada. Y fue ahí donde la fe que apenas estaba aprendiendo a cultivar se convirtió en su único sostén. Las noches eran largas. El dolor físico no se comparaba al silencio emocional que lo rodeaba. Pero en ese silencio, Leonardo encontró algo que ni todo el ruido del éxito le había dado: la presencia de Dios. Cada noche, con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, repetía una sencilla oración: Señor, no me sueltes. No ahora. Y Dios no lo soltó. A veces Dios permite que se nos caigan todas las máscaras, para que por fin miremos hacia Él. Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Ahí entendió que su dolor no era un castigo, sino una oportunidad para reconstruirse desde lo eterno. Ya no tenía el Ferrari. Ya no asistía a galas de lujo. Su empresa estaba funcionando sin él, y sus socios evitaban mencionarlo públicamente por imagen corporativa. Muchos de sus amigos desaparecieron, pero en medio de todo eso, nunca se sintió más vivo. Aprendió a depender, a dejarse cuidar, a orar con el corazón abierto, no con palabras ensayadas, a ver a Dios no como una idea religiosa, sino como el Padre que lo había sostenido cuando nadie más pudo. Y en ese hospital, mientras aprendía a caminar nuevamente, Leonardo volvió a nacer. Tópico 4. Sanado desde el alma y encontrando propósito en el dolor. Leonardo volvió a caminar, pero no con la misma prisa de antes. Había dejado el hospital con pasos lentos, y las heridas se estaban convirtiendo en marcas de gracia. El dolor lo había quebrado, sí, pero también lo había reconstruido desde otro lugar: el corazón. En casa, todo parecía más silencioso. Su apartamento, antes lleno de objetos costosos, ahora le parecía vacío de significado. Aquel sofá italiano, la colección de relojes suizos,
Las botellas de vino exclusivas, nada de eso traía consuelo. Pero la Biblia que había llevado del hospital sí lo hacía. Empezó a pasar más tiempo en oración. No por costumbre, sino porque lo necesitaba para vivir. Cada mañana, abría los ojos y agradecía simplemente por respirar. Algo tan básico que antes pasaba por alto. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a un hombre mayor pidiendo monedas cerca de un banco. Sus ropas estaban rotas y su mirada perdida. Leonardo, sin pensarlo, se acercó, no con dinero, sino con algo que nunca había ofrecido a nadie: su tiempo. ¿Está bien, señor?, preguntó. El hombre levantó la vista, sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara a los ojos. No lo sé, respondió él con sinceridad. Leonardo se sentó a su lado. No dijo nada más. Solo lo acompañó. Aquel momento fue pequeño, simple, pero fue el inicio de algo grande. En las semanas siguientes, comenzó a visitar un centro comunitario en un barrio humilde. Allí conoció a madres solteras, niños sin recursos, jóvenes que crecían sin oportunidades. Y se sintió confrontado. Por años había vivido creyendo que el mundo empezaba y terminaba en su burbuja de lujo. Ahora entendía que la vida era más dura para muchos, y que él podía hacer algo al respecto. Así fue como nació una nueva misión: usar su historia, sus recursos, sus caídas, para levantar a otros. Fundó una pequeña organización llamada de las cenizas. El nombre era simbólico. Representaba su propia reconstrucción y el deseo de ayudar a otros a levantarse de sus enfrentamientos personales. En esa fundación, ofrecían talleres de reinserción laboral, acompañamiento, ayuda emocional y, sobre todo, escucha. Porque muchas veces, un gran milagro es que alguien te escuche con atención y amor. Leonardo no necesitaba cámaras ni prensa. Ya no buscaba fama, ni halagos. Su éxito ahora se medía en abrazos sinceros, en ojos que volvían a brillar, en corazones que dejaban de sentirse solos. Una noche, después de una jornada intensa en la fundación, escribió en su diario: Dios no me salvó del accidente, me salvó del vacío en el que vivía. Hoy entiendo que lo que perdí no era nada comparado con lo que he ganado. He aprendido a vivir. He aprendido a amar. Fue también en ese proceso que volvió a conectar con su familia. Su hermana, con quien no hablaba hace años, lo visitó. Lo vio distinto. No solo físicamente. Su rostro había cambiado. Tenía paz. No eres el mismo, le dijo ella entre lágrimas. Y él, con una sonrisa suave, respondió: tampoco quiero serlo. Los medios, que alguna vez habían seguido su carrera de empresario, se enteraron del giro inesperado de su vida. Uno que no tenía que ver con una nueva empresa, sino con una nueva forma de existir. Aceptó dar una sola entrevista. En ella, cuando le preguntaron qué fue lo que más lo transformó, respondió: una oración, una sola oración hecha desde el fondo del alma, en una noche oscura, cuando no tenía nada más. Fue ahí donde conocí a Dios y me conocí a mí mismo. Sus palabras se volvieron virales. No por espectáculo, sino porque muchas personas se sintieron identificadas. Porque todos, de alguna forma, llevamos un accidente en el alma. Todos hemos sido quebrados. Todos necesitamos una oración que nos sostenga. Leonardo no volvió a comprar otro Ferrari. No porque no pudiera, sino porque ya no lo necesitaba. Su nuevo vehículo era la fe, y su nuevo destino era el corazón de las personas. Tópico 5. El legado. Cómo una vida transformada puede tocar miles de personas. El tiempo pasó. Ya no era el hombre que corría de reunión en reunión con el teléfono pegado al oído y el ceño fruncido. Leonardo ahora caminaba despacio. Saludaba a todos por su nombre en la fundación y se tomaba el tiempo de escuchar historias. Había aprendido que lo más valioso no era el tiempo que se ganaba acelerando la vida, sino el que se invertía amando al prójimo. De las cenizas se había convertido en mucho más que una organización. Era un refugio,
Un hogar para quienes estaban rotos por dentro, un lugar donde nadie era juzgado por su pasado. Leonardo lo decía con convicción. Aquí no venimos a rescatar personas, venimos a recordarles que ya han sido amadas por Dios, incluso en sus peores momentos. Cada historia que llegaba a la fundación lo conmovía profundamente. Pero algo increíble sucedía en ese lugar. El dolor no era el final, sino el principio de algo nuevo. Leonardo se convirtió en mentor de muchos. No como un sabio inaccesible, sino como un hermano mayor con cicatrices visibles, que hablaba desde su fragilidad. Él sabía que su testimonio tenía poder, no por lo que había perdido, sino por lo que Dios había hecho con su vida después del accidente. Una historia que le recordaba a todos que una oración puede ser el punto de partida hacia una nueva vida. Personas que no tenían fe comenzaron a abrir sus corazones. Y no por obligación, sino porque veían el amor hecho acción. Yo también oré, y Dios me respondió. Leonardo sabía que su historia ya no era suya. Era de todos aquellos que necesitaban recordar que el fallo no es el final del camino, sino a veces la puerta que Dios usa para entrar. No tengamos miedo de caer. Si al caer, busca a Dios. Porque cuando ya no nos queda nada, ahí es donde podemos verlo todo con claridad. Él está más cerca de los corazones rotos que de los tronos de oro. Hoy, Leonardo ya no se define como un exmillonario. Se llama a sí mismo hijo restaurado. Vive con menos lujos, pero con más propósito. Ríe más, abraza más, llora con otros y se arrodilla en oración cada mañana, como si su vida dependiera de eso, porque sabe que así es. Y lo más poderoso de su legado no es la fundación, ni los libros, ni las entrevistas. Es lo que deja en el corazón de cada persona a la que toca con su historia. La convicción de que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluso a ti, incluso ahora.